Presentamos Comer sin miedo de Josep Miquel Mulet, un libro sobre alimentación que desmonta muchas teorías y muchos mitos de la alimentación del siglo XXI, que ha sido publicado por Destino. José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Mira, yo para empezar la entrevista te voy a decir, hay una canción de Pata Negra que dice: todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. ¿Cómo no vamos a tener miedo ante la alimentación? Hombre, miedo no. Engordar, en principio, es porque estás a gusto comiendo. Entonces, yo más que miedo lo veo placer, pero placer en exceso. ¿Qué mitos hay que quitar? Pues mira, ahora la moda es que los alimentos, cuantos más frecuentes y más populares, parece que peores sean. Y entonces parece que el trigo sea malo, parece que el pan sea malo, la leche parece que es Satanás, el azúcar parece que es Satanás. Bueno, pues poco a poco, todo esto hay que ponerlo en contexto, y lo que he tratado de hacer es explicar, para que todo el mundo lo entienda y de forma muy distendida, lo que hay de cierto y lo que hay de falso en todas estas afirmaciones que circulan alegremente. Pues si te parece vamos a pegar un repaso. Tú mismo, repasa lo que quieras. Empezamos aquí. En primer lugar, ¿comemos marca? Depende, sí que hay marcas en las que el consumidor confía más, marcas que menos, pero la comida que hay en cualquier supermercado, ya sea de la marca blanca o de la marca conocida, a nivel de seguridad alimentaria no se puede decir nada, toda es segura. A nivel de calidad, bueno, ahí ya se puede ver alguna distinción, pero a veces la marca blanca es mejor que la marca conocida, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y luego en relación a las dietas, porque hoy en día hay una tiranía, digo yo, de las dietas, de los regímenes, dieta vegetariana, dieta macrobiótica, dieta hipocalórica, dieta... aquí también hay un mito que hay que desmontar, hay que avisar a la gente. A ver, lo que no hay son dietas milagro, es decir, una dieta que te diga que puedes comer todo lo que quieras y vas a adelgazar, algo falla. O una dieta que te diga que tienes que tomarte suplementos y pastillas, algo falla. Porque si una dieta es equilibrada, no necesitas ningún suplemento, todo lo tienes con la comida. El problema es que adelgazar supone un esfuerzo, supone hacer ejercicio y supone limitar la ingesta calórica y comer bien. Entonces, si la dieta te dice que no vas a hacer ningún esfuerzo, algún fallo tiene. La dieta mediterránea es el paradigma de las dietas. Si lo definimos bien, porque durante mucho tiempo se ha dicho dieta mediterránea a cualquier cosa. De hecho, yo conozco patatas fritas de bolsa que ponía mediterráneas, cuando este es un alimento que no es nada aconsejable. La dieta mediterránea, el último estudio que se ha hecho, que es el Previmed, sí que indica que es una dieta muy buena. Y de hecho, los estudios dicen que en nuestro país la alimentación en general es bastante buena y no nos hacen falta ni suplementos, ni vitaminas, ni nada. Y esto lo decimos aquí, pero yo, por ejemplo, tengo muchos amigos franceses y ellos dicen: ay, os ponéis mucho aceite de oliva, y nosotros decimos: os ponéis mucha mantequilla. Sin embargo, los franceses no están gruesos. A ver, la esperanza de vida en Francia es un poco más pequeña que la de España. Es decir, en España vivimos un poco más, no es una cosa exagerada, y tenemos menos enfermedades cardiovasculares que ellos. Entonces, en principio, comer aceite de oliva es mejor que comer mantequilla. Una de las cosas que desmonto en el libro es la paradoja francesa, que se decía que los franceses comían mucha mantequilla, pero como bebían vino, no tenían problemas cardiovasculares. Bueno, pues en el libro explico que no es cierto. José Miguel, ¿y el tema de la dieta nipona? Ahora tanta moda que tenemos con el sushi, con el sashimi, ¿qué podríamos decir al respecto? La dieta japonesa es una dieta que no tiene mucha grasa, que come mucho pescado, por lo tanto es una dieta que de entrada no es mala. El problema es que comer pescado crudo no es lo más aconsejable, no es lo más aconsejable por el tema de seguridad alimentaria, principalmente del anisakis. Y de hecho las leyes europeas prohíben que en los restaurantes sirvan pescado crudo tal cual, tienen que congelarlo antes. Además te lo ponen en la carta, ellos. Exacto, te ponen que tienes que haberlo congelado para matar el anisakis, porque es un problema muy gordo. Entonces, a nivel nutricional es muy buena, a nivel de seguridad alimentaria, mejor que te hayan congelado el pescado. ¿Y el fast food? El fast food, el problema es que tiene muchas grasas, no conviene abusar de él, pero tampoco conviene demonizarlo. Que un día te comas una hamburguesa, no te vas a morir. El problema es comértela todos los días. Los transgénicos, que nos han puesto mucho miedo con los transgénicos. ¿Pero por qué? Quiero decir, los transgénicos son el futuro.
Mira, fíjate que llevamos 17 años comiendo transgénicos y no ha habido ningún problema de seguridad alimentaria ni ningún problema medioambiental. Ponme un ejemplo. Pues mira, en Europa solamente hay un cultivo transgénico a nivel comercial, que es el maíz MON 810. Ese maíz está sirviendo de base de la alimentación de todo el ganado. Aquí todos estamos, los cerdos están comiendo maíz y están la mar de contentos, y todos estamos comiendo carne de cerdo y nadie se ha preocupado. En Estados Unidos, ese maíz que nosotros lo damos a los animales, se lo está comiendo la gente, y la gente europea cuando va a Estados Unidos se lo come. No veo a nadie que le haya pasado nada. ¿Y los piensos de origen animal con los animales? Se ha hablado también... Los piensos de origen animal ya son más peligrosos y de hecho en su mayor parte están prohibidos porque fueron el origen de las vacas locas. De hecho, gracias a los transgénicos ha bajado el precio del pienso y no tenemos que utilizar piensos de origen animal. Y en cara a la piscicultura, porque vamos al supermercado y vemos muchas doradas... La piscicultura no la veo mal en el momento en que si tú crías los peces no estás utilizando una flota de arrastre que no está haciendo pesca selectiva, es decir, que está cogiendo peces de interés comercial y peces que no son, ni te está destrozando el fondo marino ni las praderas de Posidonia. La piscicultura tiene problemas de contaminación, tiene problemas de medio ambiente, pero por suerte se están más o menos solventando. Entonces, yo creo que es una opción que hay que valorar en su justa medida. Y a mí no me parece una opción mala, al contrario. ¿Realidad o marketing cuando leemos natural, ecológico, sin conservantes? A ver, natural, tú cuando vas al campo ves que hayan vacas salvajes, o ves que haya un árbol que dé pan Bimbo, o ves que hayan salchichas Frankfurt creciendo al lado de las margaritas. Ni las vacas son moradas, como la Milka. Ni las vacas son moradas, pero quiero decir, si ves una vaca hay un pastor detrás que la cría. Si ves un cerdo, ves también un pastor que la cría. De hecho, si el cerdo no estuviera el hombre dándole de comer, si lo soltaras en la selva, yo no me preocuparía por la biodiversidad, me preocuparía por el cerdo. Entonces, la comida no es natural, la comida es lo que hemos hecho. Entonces, nada de lo que comemos es natural. Y el término ecológico es diferente, porque es un término registrado. Simplemente quiere decir que se adapta a la normativa europea de producción ecológica. ¿Y sin conservantes? Yo prefiero un conservante en mano que una salmonela volando, como digo en el libro. Lo dices en el libro. Para finalizar, 3 consejos. A ver, come de todo, en su justa medida, haz más ejercicio y no tengas miedo. Comer sin miedo. José Miguel Mulet, mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI. 3 ediciones ya, ¿eh? 5. 5, pues yo tengo la tercera. Y está a punto de salir en México. Vamos allá. Editorial Destino, un placer, Vale, y gracias por estos consejos. Venga, a ti por invitarme.